¿qué mejor escenario para presentar un vehículo aquí en Tenerife que nuestro padre Teide de fondo? Hoy te traemos el mítico Fiat 500 100% eléctrico. Por ese tabú de que un coche eléctrico no te va a dejar llegar al Teide y volver, pues en este vídeo lo vamos a comprobar. Si esperas un vídeo de la talla de Juan Francisco Calero donde te hable de kilovatios hora, capacidades, baterías de celda, por ahí no van los tiros. Este va a ser un vídeo muy ameno de un recorrido al Teide en un vehículo eléctrico donde destacaremos todas sus virtudes, cualidades y sus defectos a nivel muy personal, con un lenguaje muy cercano, por decirlo, qué mola y qué no mola. Qué mejor para hacer una comparativa que invitar al canal a alguien que tiene uno de combustión, una propietaria de un 500 pero de combustión, y vamos a hacerla aparecer como todo, por arte de magia en este canal. Paula. Hola. Bienvenida al canal, Paula, propietaria de un 500 pero de combustión, así que tu opinión va a ser sumamente importante hoy en el canal. A priori, ¿qué mola y qué no mola? Estoy encantada con la estética de este vehículo, es súper bonito, mantiene una elegancia impecable, por dentro minimalista, o sea que fascinada con la estética de este coche. Ahora lo probaré y ya les contaré de forma más cercana cómo es mi experiencia con él. Bueno, tú estás influenciada porque tú tienes uno y, como dije antes, estás enamorada de tu coche, sí. Y la idea es ser más o menos imparcial, ¿no? No lo pongas tan difícil. Bueno, lo intentaré. Dentro vídeo. Bueno, estamos en el aeropuerto Los Rodeos y vamos a buscar el 500 eléctrico para ver si es verdad que llega al Teide o no llega al Teide. Así que vamos allí. Ok, muchísimas gracias. Pues nos vamos. Ya no ponemos en el B32. Vamos a ver. B32. Pues este es el cacharro. Bien, ¿no? Bueno, vamos a abordarlo, ¿no? A meter todo esto aquí detrás. Bueno, aquí tenemos nuestra llavita, nuestro mando. Bueno, primera impresión, pues solo se me ocurre una palabra: horrible este mando. Tiene el tamaño del mando. Ahora lo medimos. Bueno, abrimos, vamos a ver si aquí da espacio donde lo tienen aparcado para meter todas las cosas. En principio sí, bien, pues tenemos nuestro cablito de carga y vamos a empezar a soltar cositas aquí. Bueno, como veis, esto es una mochila normal, más bien pequeña, y queda algo justo, así que cargamos todo. Bueno, me quedan las rodillas en la posición que está el asiento. Vamos a tratar de corregir un poquito. Bien, ok. Bueno, aquí podemos ver 100% de carga. Pinchamos nuestro ready y ya estamos. Vamos a apagar todo esto y arrancamos el viaje. Para pagar esta vaina. Lo juro, tengo como un nudo aquí, como con ganas de llorar, pero no, un sentimiento. Muy bien, pues a priori no dista mucho del modelo de combustión. Sin embargo, el vehículo es más ancho y más largo, con lo cual es algo más grande. En primera línea tenemos pues las ópticas delanteras, que son de LED, que se despega la parte superior con la apertura del capó. Cuando abrimos el capó, pues la tenemos hacia arriba, y la parte LED cuenta con un disipador de calor en la parte interior. Caso curioso. Luego, por la parte delantera sigue manteniendo unas líneas bastante limpias y aerodinámicas. Lo único que han quitado
como ya se ha visto en todos los vídeos que lo han dicho, han quitado el logo de Fiat y han puesto directamente el de 500. Una cosa que me parece muy curiosa y un punto a favor, quizás el más importante en este modelo, es la apertura de la puerta trasera, que si bien solo trae por el lado derecho, es de agradecer a la hora de introducir cosas o sacarlas, así como para el acceso del vehículo. Luego haremos un detalle de la puerta. Una cosa, sin embargo, que me parece negativa y muy negativa, es que cuando aparcas el vehículo en la calle, sueles ver gente que está recostada de tu vehículo de esta manera, lo cual me da cierto temor porque los intermitentes se ven bastante frágiles y sobresalen bastante de la carrocería. Hay quien dice que es un guiño a la parte retro de las primeras ediciones de los 580 y hay quienes dicen que en principio no tenía tanto relieve, pero no cumplía con las normativas europeas de luminosidad y lo han hecho un poco más grande para que cumpla con los lúmenes establecidos por la normativa europea. Como podemos ver, a pesar de que el día está algo nublado, pues la luminosidad que despega es bastante pobre. Sin embargo, de noche resalta bastante. Esta es una de las características que yo diría que es un punto negativo en el vehículo. Tenemos la iluminación delantera LED, toda la parte frontal en LED. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido un poco más dinámico, mostrando cada uno de los detalles de su exterior. Vamos a ello. En este caso, para esta versión, el vehículo viene equipado con llantas de aleación multirradio de 16 pulgadas de diámetro. Continuamos por aquí y podemos tener un detalle bastante curioso en la apertura de la puerta, que es completamente electrónico. Tenemos una manecilla con un micro switch que realiza la apertura del vehículo. También tenemos un botón aquí, que es el que nos permite cerrar el vehículo en su totalidad. Esto, si cargamos el mando en un bolsillo o en un bolso, pues simplemente al abandonar el vehículo, pulsamos aquí y el vehículo cierra. Tenemos una puerta bastante amplia, característico de un 3 puertas. En este caso, esta tercera parte no es abatible. Y aquí tenemos acabados en cromo, que lamentablemente, a pesar de que tenemos un embellecedor muy bonito que pone 500, la calidad de FIA pues se deja notar aquí porque ya se está deteriorando. Bien, continuando hacia la parte posterior, no podemos avanzar sin detenernos en el techo, que en este caso es acristalado, no abatible. Es un techo fijo con una cortinilla por dentro que luego detallaremos. Su spoiler, lo cual le da una deportividad única, bastante pronunciado como podemos ver, con unas dimensiones bastante notables, luneta térmica calefactable. Y aquí tenemos que hacer otro detalle porque han modificado por completo los stop o luces traseras, que en este caso vienen a ser de 3D, con protuberancias hacia afuera, bastante interesantes la verdad, sin romper con la línea del vértice que trae el vehículo desde arriba, la caída que viene y sobresaliendo en la parte inferior de la defensa. La apertura del portón trasero también es electrónica, tenemos dos amortiguadores hidráulicos y aquí pues tenemos un maletero acorde con lo que el vehículo ofrece. Algo de espacio no es su mayor virtud, tampoco pretende tener un maletero muy amplio. Tenemos una pequeña bandeja bastante frágil, pero que es de agradecer, sobre todo cuando estamos utilizando algo aquí y necesitamos un pequeño portaobjeto. Pues en el fondo del maletero tenemos otro espacio donde vienen los artículos para el remolque, para los pinchazos y aquí donde podemos alojar nuestro cable de carga, que en este caso lo tenemos aquí arriba suelto. ¿Puntos en contra? Pues esto, para haber invertido tanto tiempo en el diseño y hacerlo tan bonito por dentro, pues este tirador, así como tan simple, me parece de verdad que rompe un poco con toda la estética y toda la línea en general, con todo lo que han querido hacer para hacer del 500 un producto que llame muchísimo la atención, un producto atractivo. Pues esto, fail. En la parte trasera derecha tenemos nuestra tapa para el acceso a los enchufes de carga. No me parece que las gomas representen un buen aislante a la carga, ya que como podemos ver quedan bastante flojas en ambos casos, pero bueno, aquí tenemos una especie de sello que nos garantiza una hermeticidad, aunque todo esto está diseñado para actuar bajo condiciones de agua sin ningún tipo de problema. Y aquí nos acercamos quizás a la parte más interesante o que en mi opinión personal resulta más llamativa de este vehículo. Y es que si bien tenemos un acceso bastante amplio a la parte delantera, pues aunado a eso vamos a tener esta parte de aquí abatible, lo cual si reclinamos el sillón hacia adelante, pues vamos a tener un acceso y entrada bastante cómodo, que siempre ha sido quizá
la limitante en este tipo de vehículos. La única pega, pues el cinturón, que podíamos haberlo hecho quizás con una línea desplazable hacia atrás para que no nos quede de esta manera, porque si bien es cierto que nos podemos enredar con el mismo cinturón al salir o al entrar. De resto, pues la parte de habitáculo trasera no es para presumir. Yo mido 1,78 m y en una posición más o menos normal para el ocupante delantero, pues mis rodillas van bastante justas. Pero recordemos que no es un vehículo hecho para llevar pasajeros. Es un vehículo urbanita, digamos que es el urbanita por excelencia, con unos consumos brutales y unas prestaciones bastante importantes y destacables. Como dije, mido 1,78 m y si me echo un poco hacia atrás, pues ya mi cabeza va rozando la parte superior del techo. Tendría que ir o inclinado hacia este lado o hacia este lado, o buscar una manera de apoyarme que no vaya mi cabeza pues siempre dando tumbos con la parte superior. Si cerramos aquí, la manecilla para tirar de este segmento pues no presenta una adherencia que digamos que puede ser interesante, de hecho resulta hasta incómodo, así que lo más recomendable es tirar del cinturón y cerrar. Muy bien, y retomando el punto de la puerta, es importante destacar que obviamente tenemos anclajes en la parte superior y parte inferior, lo cual le dan robustez tanto a la puerta como al resto de la estructura. El vehículo está dotado también de airbags posteriores en las esquinas posteriores, e incluso en este paral de puerta podemos ver aquí el detalle del airbag, con lo cual es algo de agradecer. Punto en contra y no relacionado con el vehículo como tal, con el producto, es quizás la empresa de renting, que si bien se han portado las mil maravillas, cosa que quiero agradecer desde aquí, pues a la hora de realizar la limpieza y el acabado de los vehículos, pues sería interesante tener un poco más en consideración todo lo que son las bisagras de las puertas y los marcos de ellas mismas, ya que esto con un trapito pues nos dará una mejor sensación. El vehículo va equipado con altavoces en la parte trasera, tenemos los cinturones para 2 plazas, importante que lleva sistema de fijación ISOFIX, y como dije antes, pues el sillón ni me enamora ni me disgusta. Un mullido normal, una comodidad normal, no parecen ser calurosos ni frescos. Unos apoyacabezas, pues eso, lo que nos han ofrecido es lo que nos han dado, ni más ni menos. Muy bien, vamos a repasar un poco la parte interior. E indudablemente una de las cosas que más llama la atención en este caso, a mí en particular, son varias. Me parece muy curioso el diseño de esta puerta. Lo primero, la apertura la tenemos de manera, digamos, digital a través de un pequeño pulsador aquí, pero si eres los que le da pánico trabajar solo con electricidad, pues también tenemos una segunda opción en la parte inferior. Y si te acercas un poco, en la parte interna tenemos un pequeño grabado donde pone Made in Torino y tenemos un relieve de lo que era nuestro 500 inicial en los orígenes. Partes de tapizados, pues una tela bastante aceptable, los tactos de los materiales están bastante bien, todo plástico. Es de agradecer que tenemos bolsillos multifunción, digamos que es una puerta, pues bueno, bastante simple, bastante trabajada, y esto, lo de la apertura, mola un montón. A nivel de habitáculo delantero, pues poniendo el sillón en condiciones normales, del lado del copiloto, pues como dije, mido 1,78 m, pues a mí me queda un poco justo en este paral. Sin embargo, a nivel del techo, es de agradecer la opción acristalada. Guantera bastante amplia, nada del otro mundo, tapa plástica. Que sí me gustan los acabados. Tenemos varios tipos de acabados, tenemos varias texturas, varios materiales, y la combinación de todos ellos han resultado en un salpicadero bastante minimalista, pero muy armonioso. De hecho, esta parte de aquí ha seguido el mismo diseño de las ventilaciones del aire acondicionado, lo cual le da una armonía que es muy agradable de ver y muy agradable al conducir. Tenemos aquí piezas de distintos relieves, todo plástico. Sin embargo, notamos que está todo muy bien ensamblado. El vehículo no presenta ningún tipo de ruidos cuando vamos circulando, incluso por algún tipo de carreteras algo accidentadas. Si nos vamos a la consola central, pues ya te voy contando otro tipo de detalles que me gustan y otros que no me gustan tanto. Bueno, esta parte es de agradecer. Tenemos una consola de botones de comando tipo piano,
donde también podemos resaltar o aconsejarle a la empresa de renting que quizás se esmere un poquito en la limpieza de los botones, ya que tuvimos que pasarle un trapo porque estaban... Bueno, seguimos, que es a lo que venimos. Todos los comandos del aire acondicionado están en la parte superior, lo cual yo en particular agradezco muchísimo porque no tenemos que estar durante un trayecto entrando en la pantalla multifunción, saliendo del navegador, entrando en la climatización, seleccionando aireación o temperatura, con lo cual evita que te distraigas de la conducción. Además, los botones son multifunción, tenemos en este caso la velocidad de soplado, aumentar o descender, un botón directo para apagarlo, recirculación, en fin, todos los comandos del aire acondicionado. Y lo que más me mola es que aquí podemos bajar la temperatura o subirla, y aquí podemos disminuir la velocidad de soplado o aumentarla. En el centro, de manera muy pero que muy reducida, tenemos el botón de los intermitentes y el cierre centralizado. Luego aquí tenemos un habitáculo para llevar cacharros, que tengo que verificar si lleva el sistema de carga inalámbrica, un puerto USB que se agradece, y en la parte inferior, que haremos un detalle luego, tenemos un relieve de lo que es la ciudad de Turín. Siguiendo con esta misma temática de teclas tipo piano, pues tenemos todo el comando de acciones donde tenemos pare, marcha atrás, neutro y drive, que se agradece. Como en todos los eléctricos, pues no tenemos aquí una palanca de cambio, un túnel por donde pase un cardán, tenemos bolsillos en la parte inferior para bebidas. Luego aquí tenemos el selector de varios tipos de conducción, tenemos 3 mapas de conducción, que ahora haremos un detalle, nuestro freno de aparcamiento, y aquí tenemos un comando rápido para subir y bajar el volumen de la radio, y si lo dejamos apretado, para apagarlo o encenderlo. Es de agradecer, ya que vuelvo a insistir, no tenemos que estar entrando en los menús de inicio, irnos a la parte de audio, seleccionar el volumen para poder subirlo y bajarlo. Bueno, siguiendo por la consola central, debo decir que aquí se han esmerado. El que diseñó esta consola central seguramente le gusta llevar un montón de cacharros aquí dentro, como es mi caso. Podemos meter la cartera, móvil, estuche de gafas y sigue habiendo espacio. Aparte de eso, muy pero que muy importante, tenemos un puerto de carga tipo C, un puerto de carga USB y nuestra toma de 12 voltios. Si seguimos hacia la parte de atrás, pues tenemos un posavasos, con lo cual ya tendríamos 2, este orientado hacia los ocupantes del sillón trasero, y aquí otro espacio donde podemos meter pues lo que se nos vaya ocurriendo. A nivel de espacios interiores, el vehículo está bastante bien distribuido, con muchos espacios para meter cosas, y me gusta. Siendo un vehículo pequeño, tenemos múltiples opciones de almacenamiento interno. Y ahora vámonos a la parte del conductor, porque no la vamos a dejar por fuera. Muy bien, como dije al principio del vídeo, el mando me parece una completa horterada. Está muy bonito que diga 500, pero señores de Fiat, es horrible. Si ponemos el mando al lado del volante o al lado del resto del salpicadero o cualquier elemento del vehículo, vemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto o fue lo primero que diseñaron o fue lo último y les dio pereza. Punto a favor, punto en contra. ¿Qué opinas de esto? Déjamelo en los comentarios. Bueno, obviando esta parte del mando, tenemos nuestro típico botón de arranque donde nos dará el ready, y tenemos iluminación de todo el panel de instrumentos, un panel muy bien aislado de luces, con lo cual nos da una lectura en condiciones de mucha luz o de poca luz idónea. Tenemos inmediatamente y en grande el nivel de carga de la batería, la autonomía que tenemos, la temperatura, y luego, como todo, pues pisar el freno y hacer el ready, y ya tenemos nuestro vehículo listo para conducir. Un volante multifunción con un tacto muy pero que muy agradable, de doble radio y con regulación en profundidad y en altura, lo cual, dependiendo de tus dimensiones, pues podrás ajustarlo a tu conveniencia. En el lado izquierdo tenemos acceso al menú con un volante, como dije, multifunción, con teclas bastante agradables al tacto, muy intuitivas, donde tenemos acceso al menú principal, presentación, consejos, en fin, un menú que léete las instrucciones porque trae un montón de cosas. Luego, separados los botones, lo cual se agradece porque cuando vas conduciendo a nivel de tacto ya puedes identificar cada uno de ellos. Los comandos para operar el sistema Bluetooth de conectividad del teléfono, para poder hablar con el altavoz. Y del lado derecho tenemos el control crucero, que también, al tenerlo separado en 2 botones, pues a nivel de tacto lo podemos diferenciar sin tener que quitar la vista de la carretera. Me encanta el volante, me encanta el logo de 500 y me encanta que sea regulable en profundidad y en altura. Por último, tenemos aquí 4 botones
que no pasan desapercibidos. Uno de ellos es el de limitar el nivel sonoro del sistema de aparcamiento, porque ya os digo que cuando vamos a aparcar te vuelve loco, pita por todos lados. Tenemos eliminar el control de tracción, luces de niebla y los controles de elevación y descenso de las luces de carretera. Bueno, hablemos del sistema multimedia, de la pantalla. La pantalla está bastante bien, me parece que han dado con un equilibrio óptimo en tamaño. No es la típica pantalla gigante como puede ser los Tesla o BYD, es una pantalla bastante completa. Los tamaños de las fuentes están muy bien, aunque por ponerle alguna pega diría que cuando le da mucho el sol pues cuesta un poco verla, como todas las pantallas. Y luego los menús pues son algo lentos. Las respuestas a todos los menús pues suelen tardar. Un menú bastante básico, muy sencillo, tiene solamente lo que necesitas, ni más ni menos. La pantalla me gusta. Además puedes apagarla también desde la parte inferior con el botón manteniéndolo pulsado y te deshaces la pantalla si no quieres que te distraiga. Parte superior pues tenemos nuestro retrovisor, tenemos la asistencia de alerta en caso de accidente, mandito para las luces y algo que sí mola muchísimo es el techo acristalado, que tenemos una cortinilla que aísla bastante todo lo que es la luminosidad, cumple con su función, es manual y muy bien. Pues poco más. Por la parte interior de este Fiat 500 pues le damos una muy buena calificación. Todos los mandos, todos los accesos me parecen muy bien logrados. El volante, como dije, creo que es la tercera o cuarta vez que lo dije, tiene muy buen tacto, un salpicadero muy limpio, líneas muy bien definidas. En mi opinión, sin ser un vehículo completamente de lujo, tiene unos estándares de diseño bastante elevados y aceptables, con lo cual resulta muy agradable tanto en la conducción como a primera impresión. Bien por Fiat. Tenemos un propulsor con un inversor, nada del otro mundo, no voy a entrar aquí en tecnicismo, lo único que te digo es que donde veas cables anaranjados, no toque. Y una cosa muy importante, quiero que por favor mi colaboradora del canal nos alumbre un poquito aquí, porque aquí en el sistema de refrigeración ya tenemos ciertas manchas de humedad, lo cual nos van diciendo que está empezando a perder líquido refrigerante. Aunque el nivel está en el máximo, está empezando a resumir líquido refrigerante por aquí. De resto, pues los que dicen que los eléctricos, Dios mío, tenemos un bote donde va el líquido de frenos, nuestra batería de 12 voltios, agua limpia para brisa, nuestro agua para el circuito de refrigeración, un ventilador, bombas de agua eléctrica, radiadores, en fin, lo que tienen todos los vehículos en general. Recordemos que hay una parte de alta tensión para todo lo que es la propulsión y luego vamos a seguir manteniendo 12 voltios para todo el resto del vehículo, salvo en algunos modelos para los compresores de aire acondicionado que trabajan con alta tensión. Y nos han dejado esto aquí, que supongo que es como una apertura adicional, pues vamos a dejarla aquí por si acaso. Aquí tenemos otro detalle importante, donde se ve que en breve comenzará a perder líquido refrigerante por esta especie de T que tenemos aquí en estas tuberías. ¿Te has preguntado por qué todos los cristales parabrisas tienen un marco negro y van terminando como en una especie de puntitos, y algunos son más anchos, otros son más finos, otros tienen más puntitos por volumen y otros no? Fíjate, tenemos una parte negra y a partir de cierto momento, puntitos y ya el cristal se hace transparente. Déjame en los comentarios por qué todos los parabrisas son con esta característica. Bueno, tiene musiquita. Pues vámonos. Ahora vamos en el modo de conducción Ranch, que lo podemos cambiar aquí en el centro, como podemos ver aquí. Ponemos el Ranch, el Sherpa o el normal. El normal se comporta como un vehículo normal. Cuando quitamos el pie del acelerador, pues el vehículo sigue desplazándose. El Ranch es un poco más restrictivo y el Sherpa es sumamente restrictivo y nos hace funcionar con el I-pedal del acelerador. Es decir, cuando pulsamos el acelerador, acelera o se desplaza y cuando levantamos el vehículo se detiene. Bien, ahora vamos conduciendo en este display que nos va mostrando la velocidad y del lado derecho del display el consumo de energía y a su vez si levantamos el pie la carga. Vamos en el modo Sherpa, con lo cual pisamos y cuando levantamos vemos como el vehículo busca detenerse y va a su vez haciendo una regeneración de la energía. Levantamos del todo y el vehículo se detiene.
Bueno, tenemos una autonomía de 174 kilómetros con un 70% de batería, lo cual está muy bien teniendo en cuenta que hemos realizado una ruta de montaña, aunque con una condición bastante conservadora, y vamos a una temperatura de 22 grados centígrados. Cristales abajo, y esto es lo que escuchamos al circular en un vehículo eléctrico por el Teide. Bueno, vamos a dar la vuelta aquí. Ahora vamos en modo Sherpa. Como ves, el vehículo se detiene por completo. El modo Sherpa es el más agresivo, digamos, a la hora de levantar el pie del pedal. Ahora mismo levantamos y aunque no se aprecie en cámara, pues se detiene casi como si pisáramos el freno. Vamos a cambiar de modo a modo Ranch, y cuando levantamos el pie del pedal es quizás menos brusco que el modo Sherpa. Y estos son los 3 modos de conducción que tiene nuestro vehículo para optimizar la regeneración de combustible. Y el normal, que en este caso cuando vamos circulando, pues simplemente si levantamos el pie del acelerador, el vehículo continúa desplazándose, manifiesta en nuestro monitor modo eco, pero no hay un nivel alto de regeneración. Muy bien, pues vamos a dar un poquito de caña para llegar al Teide. Como dije, 69% de batería, 148 kilómetros de autonomía, 21 grados centígrados, y vamos a darle marcha a esto. Bueno, debo decir que estoy gratamente sorprendido por la agilidad, la precisión de la dirección, la versatilidad que tiene el vehículo. Es un vehículo alegre de conducir, muy divertido, tiene un comportamiento dinámico excepcional, paso por curva maravilloso, la dirección muy precisa, aunque quizá por ponerle alguna pega un poco blandita, en algunas ocasiones es como muy aguada y pierdes un poco el tacto de lo que es la carretera, tu contacto con la carretera. Pero en general muy bien, sobre todo las ayudas de conducción cuando invades un carril, fantástico en la manera que inmediatamente te reacciona. La lectura de todos los avisos de la carretera, fenomenales, aunque están en obra por el tema del incendio. Acabamos de pasar un aviso a 50 y enseguidamente lo copia a 50 y me va parpadeando diciéndome que voy un poco más alto de lo que debería ir. Y según invado el carril, pues enseguida vibra el volante y nos da la advertencia de que estamos invadiendo el carril contrario. Cuando llegue a 50 nos damos la vuelta. Por si acaso, ¿no? Y me pone 149 kilómetros y falta un cacho para llegar al Teide. Sí. Claro, pero él te está calculando 148 kilómetros en plano. No llega al Teide entonces. Tiene una característica que la considero negativa, que es que donde va sentado hacia la parte izquierda hay mucho vehículo todavía, sobre todo por la anchura de los pases de rueda. Entonces te parece que no vas pisando la raya, pero la pisas. Por ejemplo, aquí ya voy pisando la raya, con lo cual es, bueno, dato curioso. Bueno, seguimos. Bueno, como pudimos ver, hemos entrado por aquí adrede, un tramo de carretera empedrada que es de un mirador, y no hay ningún ruido extraño a nivel de desajuste, ni en salpicadero, ni en suspensión. La verdad es que el vehículo está muy bien ensamblado. Seguimos. Yo no sé si lleguemos, porque vamos por 62% y voy conduciendo de una manera bastante, digamos, conservadora. No voy mandándole caña, yo creo que como diría cualquier persona normal, ¿no? Yo creo que no llega. ¿Y ahí arriba no hay punto de carga? No lo sé. Cuando llega a 50%, tiramos para atrás. Por si acaso. Por si acaso. ¡Qué bonito! Bueno, 60%. Izaña. ¿Llegaremos? No llegaremos. ¿Tú qué dices? Que no. No llegamos. No llegamos. No llegamos, ¿no? ¿Tú qué crees? Uf, yo lo veo justito, ¿eh? A lo mejor llegamos, pero no bajamos. Hombre, yo tengo la ilusión de que si subiendo se sopla media batería, bajando se sople menos, ¿no? Porque al ir bajando se irá regenerando. O me estoy cogiendo un clavo caliente. ¿Tú qué dices? 59%. Con lo cual ahora mismo me inclino más porque no lleguemos que porque sí lleguemos.
vamos a llegar con 50. ¿Qué te apuesta? Es que no me acuerdo qué distancia está. Está ahí, está ahí. Ah, entonces pues sí, 50. Te sigo. Bueno, 52% y vamos entrando a donde queríamos llegar, nuestro objetivo. No financias más que no podemos meter más dinero en la cuenta. Imagínate. O sea, en financiaciones, ya en pagos directos era más. O sea, te puedo decir que fue una burrada de mes. Que nos dijeron que nos iban a pagar un incentivo. Pero no me pagaron ni 500 euros. Ni 500 euros. Bueno, estamos llegando a un lugar mítico, muy turístico, obviamente. Y llegamos con 2% de batería de sobra. Estamos a 52% con una autonomía de 96 kilómetros actuales, con lo cual, prueba superada. Llegamos. Bueno, pues hemos llegado con 52% y allí tenemos al Teide, el pico más alto de España. Y aquí tenemos el coche, aquí está. Así que, prueba superada. Esperemos poder regresar. Bueno, ya que estamos aquí voy a mostrar una cosa que me pareció un espectáculo. No voy a cortar, voy a seguir caminando por aquí para que veáis algo que vas a flipar. A ver ahí. O sea, por favor. ¡Qué bonito! Pues ahí lo tenéis, el pico más alto de España, el Teide. Enfoca para acá. 52% de batería, 95 kilómetros de autonomía, 21 grados centígrados en modo Sherpa. Así que, bien, ¿no? ¿Se puede llegar al Teide en un coche eléctrico? Pues sí, vamos a ver. Bueno, Paula, sensaciones de conducción en cuanto a combustión y a este. Yo estoy súper cómoda sentada, la verdad. Yo estoy acostumbrada al asiento del Fiat. A nivel de potencia, la duda que tenías antes. Va súper rápido. O sea, noto que cuando piso, ¡pum! Se nota súper rápido. Y cuando frena, se nota al momento. En mi Fiat, por ejemplo, no es tan rápida, tan inmediata la sensación. Vale, a nivel del ruido, ¿te parece curioso? ¿Cómo te sientes en cuanto al ruido? Me siento súper cómoda, me lo puedo quedar. Aquí es más agradable. Sí. Fíjate lo que se ha regenerado, que vamos en 49%, vamos bajando y pues bien. Sí. Lo cual nos confirma que siendo un uso urbano, pues la autonomía es bastante real a lo que ofrece. Sí. Sí creo que hagamos los 300 kilómetros en condiciones normales, urbanas, sin exceso de calor ni exceso de frío. Sí. Yo creo que, como estábamos hablando, esto es como para uso diario, es maravilloso. O sea, para una persona en la zona centro, yo creo que hasta más de 2 días puede aguantarte. ¿Me va a costar bajarte del coche? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, me gusta. Tengo la sospecha de que sí. Sí, me gusta. Salvo el precio, pocos son los defectos que yo le veo a este vehículo. Ya. Sí. Esto es para un tipo de persona que se pueda permitir tener, como decíamos, el enchufe en su casa para poder recargarlo y... Afloja un poquito. Fue muy rápido. Sí, porque está empezando a llover. Ay, me vine arriba. Sí, ya veo. Vale. Bueno, si os ha gustado este vídeo y la colaboración que hemos hecho con Paula y queréis más vídeos con Paula al volante o como protagonista o coprotagonista, no olvidéis dejarlo en los comentarios. Muy bien, pues damos por finalizado este vídeo con nuestro 500 eléctrico. La verdad es que gratamente sorprendido en algunos aspectos y un poco decepcionado por otros.
Hemos logrado llegar al Teide con 52% de batería restante. Hemos bajado, estamos en 44% de batería, con el descenso se ha regenerado. Y por favor, déjame en los comentarios todas tus conclusiones y opiniones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, terminamos nuestra ruta. Ahora mismo entregamos el vehículo con 42% de batería, con una autonomía de 87 kilómetros. Mantenemos la temperatura a 21 grados centígrados y el odómetro marca 31.928.